Muy buenas tardes, queridos niños de tercer grado. El día de hoy tenemos un nuevo tema que aprender en el área de razonamiento matemático. El planteo de ecuaciones. Muy bien, entonces vamos a ver la siguiente situación. Carlos realiza las siguientes comparaciones usando la balanza. Esta balanza tiene dos platillos. Si ven, es que está nivelada. Entonces, en el primer platillo tenemos dos pesas, una de 4 kilos y otra de 5. En el segundo platillo tenemos una pesa de 6 kilos y otra de 3 kilos. Entonces vamos a colocar cada miembro separado por un igual, porque recordemos que la balanza es una igualdad. En el primer miembro tenemos dos términos, que son el 4 más 5. Y en el segundo miembro tenemos dos términos, 6 más 3. Si al sumar nos damos cuenta, los dos valen igual. Es una igualdad porque conocemos todos los términos. En el segundo caso, vemos que al igual que el ejercicio anterior, tenemos dos pesas, una de 5 kilos y otra de 4. Sin embargo, en el segundo platillo tenemos una pesa con valor de 2 kilos. Sin embargo, la otra no conocemos su valor. Entonces vaciamos los datos y decimos que en el primer miembro tenemos 5 más 4 y esto va a ser igual en el segundo miembro x más 2. X porque es la incógnita que yo quiero conocer. Entonces es una ecuación porque desconocemos el valor de uno de sus términos. Una ecuación es una igualdad en la que hay un valor desconocido llamado incógnita. Las incógnitas se representan a través de letras minúsculas como X, Y, Z, etc. Resolver una ecuación es averiguar cuál es la incógnita, el dato desconocido en la igualdad. Entonces, tenemos muy presente que una ecuación es una igualdad. Si nosotros tenemos en el primer miembro datos y en el segundo miembro otros datos, al tener una igualdad, quiere decir que en el primer platillo está la misma cantidad que el segundo. Nada más que debemos reemplazar datos. Si nosotros tuviéramos más peso a la derecha, la balanza se inclinaría. Y si tuviéramos más peso a la izquierda, la balanza se inclinaría hacia la izquierda. Sin embargo, repetimos, en una ecuación buscamos la igualdad. Para ello debemos recordar que en nuestro libro del área tenemos dos formas de poder resolver las ecuaciones. Una de ellas es la resolución de una ecuación por propiedad de igualdad, que podríamos decir que es la balanza. Se desarrolla adicionando o restando, dividiendo o multiplicando de acuerdo a lo necesario. Por ejemplo, aquí tenemos x más 12 es igual a 32. Entonces, el número 12 lo vamos a restar tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. ¿Se dan cuenta? Los volvemos a repetir. Menos 12, menos 12. Y hacemos la operación de forma vertical, pero hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos resulta en el primer
miembro. X más 12 menos 12 sería 0. X más 0. Y en el segundo miembro sería 32 menos 12 es igual a 20. Entonces X es igual a 20. Y si nosotros reemplazamos la X para comprobar si hemos trabajado bien la ecuación, diríamos que 20 más 12 es igual a 32, ¿verdad? Pero ustedes también han aprendido a realizar la transposición de términos, que consiste en trasladar el primer miembro al segundo miembro un término con la operación contraria, es decir, de la adición sería la sustracción, de la división sería la multiplicación y viceversa. Por ejemplo, X más 12 es igual a 32. Yo siempre le digo el reino de las X o de las incógnitas y debe estar separado por el reino de los números, ¿no? Así lo hacíamos con los pequeños. Entonces, tenemos que aquí el número que no debe estar es el número 12. Debe pasar al siguiente miembro. Pero al pasar al siguiente miembro, tiene que cambiar de signo. Si está con el signo más, pues va a cambiar con el signo menos. Si estuviera multiplicando, pasaría dividiendo. Si estuviera dividiendo, pasaría multiplicando. Si estuviera restando, pasaría sumando. Entonces, este 12 pasa al siguiente miembro y ya tenemos el reino de las incógnitas y el reino de los números. 32 menos 12 resulta 20. Volvemos a comprobar. 20 más 12 nos resulta 32. Vamos a analizar la información. En esta visita el número de jóvenes triplica al de los ancianos, nos dice. Pero la cantidad de niños es el cuádruple del número de ancianos. Si en el museo hay 952 personas, ¿cuántos ancianos se encontrarán en ese lugar? Para interpretar el lenguaje matemático debemos seguir los siguientes pasos. Leer el problema, representar las incógnitas de la ecuación, plantear las ecuaciones de acuerdo a las condiciones del problema, resolver la ecuación y finalmente responder el problema. Bueno, seguimos entonces con esa misma situación. Si nos dice que en esta visita el número de jóvenes triplica al de ancianos y en el otro lado nos dice, pero la cantidad de niños es el cuádruple del número de ancianos, tenemos cantidad de jóvenes, tenemos cantidad de niños, pero no tenemos la cantidad de ancianos. Entonces, ancianos es nuestra incógnita, ¿verdad? Le ponemos X. Ahora, si hablamos de jóvenes, entonces dice que es el triple. Entonces sería 3X. Y luego nos dice que los niños son el cuádruple de ancianos. Entonces sería 4X. Ahora nos dice, si en el museo hay 952 personas, entonces ese es el total de personas, que es 952. Entonces ahora lo vamos a igualar. X más 3X más 4X es igual a la cantidad total de las personas que fueron al museo, que son 952. Pasamos a sumar todas las incógnitas, que sería 8X, y lo igualamos a 952. Luego vamos a separar la incógnita del reino de los números, ¿verdad? Pero como está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Y 952 entre 8 nos resulta 119.
Luego, la cantidad de ancianos que hay en el museo entonces es 119 personas. Muy bien, entonces, en el siguiente cuadro vamos a mostrar cómo se traduce el lenguaje escrito al lenguaje simbólico. Vamos a colocar las expresiones matemáticas. Dice un número. Si yo no conozco ese número, le voy a poner una variable, que en este caso puede ser X, Y, Z. Ahora, si nos dice el doble de un número y no lo conocemos, entonces ese número va a ser multiplicado por 2. Sería 2x. Si nos dice dos números consecutivos, recordamos que el 3, el número que sigue sería 4. Quiere decir que es 3 más 1, 4, ¿verdad? Entonces, en este caso, el primer número consecutivo sería x y el segundo número sería x más 1. Un número aumentado en 15, un número ya sabemos que sería x aumentado, quiere decir que tenemos que colocar el signo más y el número que sería 15, x más 15. Un número disminuido en 30, un número x disminuido menos 30. Muy bien. Y la tercera parte de un número, cuando decimos tercera parte, es división, ¿verdad? Entonces, x sobre 3. Muy bien, ahora sí vamos a la página 70 de nuestro libro y vamos a hacer estos ejercicios. Vamos a escribir de forma simbólica los siguientes enunciados utilizando números y variables. Un número aumentado en 7 lo podemos hacer solos, un número disminuido en 13 también. El doble de un número, ¿cómo era? 12x, muy bien. El triple de un número. La suma de dos números consecutivos. Aquí nos damos una pausa y recordamos, como los números 3 y 4. Entonces tendríamos que poner z más, entre paréntesis, z más 1. Porque de lo contrario, si no le ponemos paréntesis, no podríamos diferenciar el enunciado que queremos resolver. El cuádruple quiere decir que vamos a multiplicar lo que sigue por el número 4, ¿verdad? Eso quiere decir que lo que sigue tendrá que también estar en paréntesis. El cuádruple de un número ha aumentado en 14. El dinero de María ha aumentado en 100. Eso también lo puedes hacer solo. La suma de tres números consecutivos. Entonces, dándonos el ejemplo anterior, tendríamos que poner, muy bien, z más, entre paréntesis, z más 1 más, entre paréntesis, z más 2. Entonces, aquí nos damos la idea de que hay tres números consecutivos. 1, 2, 3. Sería como decir 3 más 4 más 5, ¿verdad? Porque a este 3, si lo ponemos aquí en z, sería 3 más 1, sería 4. Y si a este 3 le ponemos más 2, sería 5. 3, 4 y 5. Eso tienes que recordar. Luego, también tenemos, escribe un enunciado verbal para las siguientes expresiones. El primero, a ver, dime cómo sería. Recuerda que x es alguien que tú no conoces, ¿verdad? Entonces es un número y el menos disminuido, muy bien, 11. Un número disminuido en 11. Fácil. El segundo también lo puedes hacer tú solo. El tercero dice 2 entre paréntesis x más 28. ¿Cómo decíamos? Cuando multiplicamos por 2 es el doble, muy bien. El doble, coma. Esa coma importante para que sepas que lo demás tienes que ponerlo entre paréntesis. De un número aumentado en 28. Entonces, el doble, entre paréntesis, de un número, variable x, aumentado en 28.
Lo mismo pasa con el 3, pero cuando multiplicamos por 3 le decimos el triple, muy bien, el triple, coma, de un número, muy bien, disminuido en 12. Muy bien. Entonces, para la siguiente clase vas a revisar este video porque vamos a hacer algunos ejemplos de utilización del método de la balanza. Termina de trabajar la página 70 y la tarea está en la ficha de PDF, que son unos problemitas sencillitos para hacer la primera clase. Muy bien, espero que te vaya muy bien en esta semana. Y que realices tus actividades a tiempo. Cuídate mucho y en familia todos protéjanse mucho, mucho, mucho. Un fuerte abrazo a la distancia y nos estamos viendo en la próxima clase.